Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el bíceps braquial, el tríceps braquial y el coracobraquial. Tenemos al deltoide anterior, al deltoide medio y al deltoide posterior y al brachioradial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amy Cristal Vadillo y en este video de anatomía vamos a estudiar los músculos del compartimiento anterior del brazo. Desde el punto de vista anatómico, el brazo es la región comprendida entre el hombro y el codo. En esta región hay dos compartimientos principales, cuáles serían el compartimiento anterior y el compartimiento posterior. El anterior es flexor y el posterior es extensor. Nos centraremos nosotros en el compartimiento anterior, cuyas sus funciones principales son flexionar el codo, supinar el antebrazo y en algunos casos flexionar o aducir el brazo a nivel del hombro. Este compartimiento contiene tres músculos importantísimos. El primero es el bíceps braquial, tenemos al braquial anterior, al coracobraquial. Vamos a comenzar con el músculo del bíceps braquial, que es el músculo más superficial y visible del brazo anterior. Este está formado por dos cabezas, la cabeza larga que se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y la cabeza corta que se origina en la apófisis coracoides. Y estas ambas cabezas se unen para insertarse en dos estructuras, la tuberosidad del radio y la apeneurosis bicipital, una expansión fibrosa que se continúa hacia la fascia del antebrazo. Su función principal es flexionar el codo y supinar el antebrazo cuando ya está flexionado. Y también nos ayuda a flexionar el hombro, pero especialmente en su cabeza corta. Además, el bíceps braquial es importante clínicamente porque el tendón de su cabeza larga pasa por la articulación del hombro, lo que puede generar problemas como tendinitis. El músculo va a ser el braquial anterior. Este músculo se encuentra profundamente al bíceps braquial, o sea, debajo de él. Aunque no es visible externamente, es el principal flexor del codo. Su origen está en la cara anterior del húmero, en su porción distal y medial. Su inserción es en la tuberosidad del cúbito, la ulna, que es el hueso interno del antebrazo. Su función principal es la flexión pura del codo, sin importar si el antebrazo está en supinación o está en pronación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Actúa constantemente, independientemente de la posición del antebrazo. A diferencia del bíceps, el músculo braquial no participa en la supinación y no cruza la articulación del hombro. Vamos con el tercer músculo, que sería el coracobraquial. Este es el más profundo y el más pequeño de los tres músculos. Está ubicado cerca de la articulación del hombro y tiene una función diferente. Su origen está en la apófisis coracoides de la escápula, igual que la cabeza corta del bíceps. Su inserción está en la cara medial del húmero, en la mitad del hueso. Y su función principal es flexionar el brazo a nivel del hombro, aducirlo, es decir, acercarlo al eje del cuerpo. Este músculo no actúa sobre el codo. Además está atravesado por el nervio músculo cutáneo, lo cual es un dato sumamente importante. Entonces, recapitulando, el bíceps braquial es superficial y flexiona al codo y supina el antebrazo y también participa en la flexión del hombro. Y el braquial anterior está debajo por el bíceps braquial, que es el principal flexor del codo, actuando en todas las posiciones. Y el coracobraquial solo actúa en el hombro, ayudando a flexionarlo y aduciendo el brazo, ¿ok? Todos estos músculos están inervados por el nervio músculo cutáneo y se encuentran irrigados por ramas de la arteria braquial. Todo por el día de hoy. Gracias. Hola, hoy hablaremos de dos músculos clave para los movimientos del codo y del brazo, el tríceps braquial y el anconio. Aunque uno está en el brazo, el otro técnicamente no. Ambos trabajan juntos como un equipo silencioso pero esencial. Yo les hablaré sobre el compartimiento posterior o dorsal. La parte posterior de brazos tiene un solo músculo principal, aunque este está compuesto por tres porciones. Ubicación. El tríceps braquial se encuentra en la parte posterior del brazo y es el antagonista del bíceps y está formado por tres cabezas. La cabeza larga, que se origina en la escápula en el tubérculo infraglenoideo. La cabeza lateral se encuentra en la parte posterior del húmero por encima del surco del nervio radial. La cabeza medial también es en el húmero, pero más debajo del surco. La función principal del tríceps es la extensión en la articulación del codo
y la aducción en el brazo en la articulación del hombro. Es fundamental para actividades cotidianas, también para levantar o empujar objetos. Es decir, este músculo te ayuda a estirar el brazo. Además, la cabeza larga también participa en la extensión y aducción del hombro. La importancia clínica. Aunque este músculo no se lesione fácilmente, puede sufrir desgarros o inflamación por movimientos repetitivos o excesiva carga, como es en halterofilia o deportes de contacto. Les hablaré sobre el músculo anconio. Aunque no forma parte del brazo sino del antebrazo, cumple una función esencial como ayudante del tríceps braquial. Su principal tarea es colaborar en la extensión del codo, actuando como un estabilizador durante el movimiento. La ubicación del anconio está en la parte posterior y lateral del codo, aunque muchas veces se dice que no es parte del brazo porque está más cerca del antebrazo. Cumple una función clave como auxiliar del tríceps. La función del anconio. El anconio también ayuda a extender el antebrazo y estabiliza el codo durante movimientos de fuerza y facilita la retracción y cápsula articular del codo durante la extensión para evitar pellizcamientos. Un dato importante es que aunque es pequeño, el anconio es fundamental en actividades de precisión como escribir o lanzar un objeto. Aunque el tríceps braquial y el anconio se encuentran en zonas distintas del miembro superior, juntos aseguran un movimiento fluido y potente desde el codo. Uno aporta la fuerza en bruta, que es el tríceps, y el otro aporta la precisión y soporte, que este es el anconio. El anconio participa en la rotación ligera del antebrazo, ayudando en actividades que requieren giros controlados de la muñeca, como usar un destornillador o abrir una botella. Otro dato curioso es que aunque es pequeño, este músculo puede volverse doloroso si se sobrecarga, como ocurre en actividades repetitivas que implican el uso constante del codo. Por eso cuidarlo con estiramientos y ejercicios de fortalecimiento puede prevenir molestias a largo. En resumen, los músculos de brazo trabajan en equipo para permitirnos realizar desde los movimientos más potentes hasta los más precisos. El bíceps braquial, el braquial anterior y coracobraquial se encargan de la flexión y estabilidad del brazo, mientras que el tríceps braquial es el principal responsable de la extensión del codo. Y aunque el anconio no está en el brazo, cumple un rol importante como apoyo. Todos estos músculos hacen posible que nuestro miembro superior sea una herramienta fuerte y precisa. Gracias.